Estamos en vivo. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, ya sea a través de Zoom o por Facebook Live. En nombre del equipo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, queremos darles la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro seminario Pensando la laicidad, creencias religiosas en el espacio público. Y la sesión de hoy lleva por título Biología o ideología, creencias dogmáticas en torno al género, que es un tema que me parece no solamente muy interesante, sino además profundamente trascendente para discutirlo hoy. Y bueno, pues también darle gracias, por supuesto, a el equipo de difusión y de eventos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradecer a Mireli, Basti y todo el equipo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez por este evento, y por supuesto a las personas que nos acompañan hoy como ponentes, Carolina Peláez, Saúl Espino y Vanessa Reséndiz. Voy a permitirme hacer una muy breve presentación de quienes nos acompañan hoy, para después entrar ahora sí a la discusión que nos trae aquí hoy, y que corresponde a los vínculos entre la laicidad y las políticas en torno al género, que como saben es un tema en el que suelen mezclarse muy frecuentemente algunas creencias dogmáticas, concretamente a través de conceptos como el de ideología de género, por ejemplo. Entonces, bueno, para platicar al respecto, hoy contamos con la presencia de la doctora Carolina Peláez González. Ella es profesora investigadora y jefa del área de investigación de estudios del trabajo en el Departamento de Relaciones Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos y maestra en Estudios de Género por el Centro de Estudios de Género, ambos en el Colegio de México. Es además candidata al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y su investigación se ha centrado principalmente en las condiciones socioculturales, tecnológicas y económicas de las comunidades industriales pesqueras desde un enfoque etnográfico y longitudinal en el noroeste de México. Y es además una muy querida amiga. Carolina, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gustazo, de verdad. Contamos también con la presencia de Vanessa Reséndiz. Ella es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Estudios Políticos y Sociales por esa misma casa de estudios. Actualmente es profesora en esa facultad y está adscrita al Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios, CETMEX. Es además cofundadora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario sobre Secularización, Laicidad y sus efectos en el ejercicio de los derechos, cosa que le agradezco mucho porque somos cómplices en ese proyecto. Gracias, Vanessa. Y ha impartido materias como Introducción a la Investigación, Sociología Clásica, Teoría Social, Multiculturalidad, Perspectivas Sociológicas del Fenómeno Religioso, Políticas Públicas y Sociología Histórica. Ha publicado artículos sobre temas como cristianismo y diálogo interreligioso, presencia de lo religioso en las sociedades contemporáneas, Iglesia Católica y Derechos Humanos, secularización y Estado laico en México. Además, ha colaborado con instituciones académicas como la UAM Azcapotzalco, la Ibero, la Universidad Pontificia y la Universidad Pablo de Olavide en España. Ha dirigido y actualmente dirige 5 tesis a nivel licenciatura sobre sociología de la religión y población en situación de calle. Además, la maestra Vanessa ha trabajado en el ámbito de la consultoría e investigación, colaborando en la evaluación de programas de gobierno a nivel federal en materia de derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas, acceso a la información en comunidades rurales, campesinas e indígenas y educación para adultos mayores. También ha elaborado en la administración pública y sus líneas de trabajo e investigación académica son Sociología de la Religión y Teoría Social. Vanessa, muchas gracias por estar aquí. Aprecio mucho que hayas aceptado la invitación. Y contamos también con la presencia de Saúl Espino. Él es investigador asociado en el Colegio de México, es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, institución en la que también realizó una estancia postdoctoral en el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Recibió la medalla Gabino Barreda de la UNAM y su tesis doctoral sobre la historia del feminismo católico obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en humanidad de la Academia Mexicana de Ciencias en 2020, además de menciones honoríficas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la sección México de LASA.
Ha sido también docente en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en el Colegio de México. Su principal línea de investigación es la intersección de los estudios de género y la religión en la historia latinoamericana. Saúl, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes hoy y espero que sea nada más la primera de muchas veces que podamos platicar en este espacio. Entonces, bueno, les platico un poquito sobre la dinámica para quienes no están familiarizados con este seminario. Se trata de una conversación más bien informal a partir de una serie de preguntas y a través de esas preguntas intentaremos abordar el tema que nos trae aquí hoy, que es el vínculo entre laicidad y género. Entonces, para eso voy a dar solamente una introducción muy pequeña, como hemos discutido ya varias veces en este espacio. La laicidad es un principio de autonomía del Estado frente a cualquier tipo de creencia, de norma o de autoridad dogmática. Y en la Constitución de nuestro país se establece explícitamente que México es una república laica, lo cual significa no solamente que haya una separación entre el Estado y las iglesias, sino sobre todo que las leyes, las instituciones y las políticas públicas en nuestro país deberían de regirse por ese principio de autonomía. Y a pesar de eso, sabemos que en México la religión católica fue hegemónica durante mucho tiempo y que buena parte de sus valores morales se extienden entre una buena porción de la población. Aunque la sociedad mexicana se ha pluralizado ya muy visiblemente, no solamente en el ámbito religioso, sino en muchos otros ámbitos, entre ellos el género precisamente. Hay algunas de esas creencias dogmáticas, de estos principios morales que todavía permean las nociones que tiene la población, no necesariamente creyente, sobre el género. Entonces yo quería preguntarles, ¿qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Cómo se puede explicar el hecho de que a pesar de tener una constitución que diga explícitamente que el Estado es autónomo, exista de cualquier manera o permanezcan estas creencias dogmáticas en torno al género? No sé quién quisiera tomar primero la palabra. Caro, Saúl, Vanessa, anímense alguien. Vanessa, dale. Híjole, yo iba a decir, nadie se atreve, vamos a decir que Saúl, no, no es cierto, no vamos a hacer en esto. No, bueno, a mí me pareció muy interesante tanto el planteamiento que estás haciendo ahora como el que nos formulaste en el trabajo, porque hablabas como una lentitud, o sea, ponías la pregunta en relación a hay un proceso, digamos, laico en nuestro país que se ha venido dando jurídicamente, normativamente, institucionalmente, y no obstante podemos identificar cierta lentitud, lo llamabas así. Hay una lentitud en ese proceso. Entonces preguntabas cómo podemos entender esta condición y es algo que además hemos discutido también en el otro espacio, en el de secularidad y laicidad y derechos, y yo lo vería pues básicamente bajo tres factores. Uno, que hay un desfase, digamos, corren de manera paralela y no bajo la misma dinámica el proceso de laicidad y el proceso de secularidad, ¿no? Vamos a ir ahí abordando un poco cómo es que la laicidad es distinto que el proceso de secularidad y cómo vamos a entender este desfase, digamos. Podemos tener países laicos, como es el caso de México, en donde tenemos sus referentes en la reforma del siglo XIX, después en la post-revolución, y no obstante, hemos visto en los últimos años cambios en materia de laicidad que pretenden reafirmar y fortalecer ese Estado. Entonces, claro, nosotros decimos, bueno, ¿cómo ha sido este trayecto?
Y vemos entonces que la sociedad mexicana no ha corrido de la misma, a la misma par, ¿no? Vemos entonces cómo el proceso de secularidad ya no tanto en las instituciones políticas y jurídicas normativas, sino en la propia sociedad mexicana, como el proceso de secularidad ha sido todavía mucho más lento que el de la laicidad, lo que ha llevado de alguna manera a que este empuje en términos jurídicos y de políticas incluso gubernamentales sea mucho más lento. Aquí podemos irnos sobre cómo es que se ve este proceso de secularidad en las sociedades, ¿no? Hay un proceso de secularidad a lo interno, incluso de las propias instituciones religiosas. No es que la gente deje de creer, es que las instituciones religiosas dejan de tener una autoridad central, incluso hasta a lo interno de sus propios creyentes. El otro elemento que yo veo dentro de esta lentitud es que estos procesos van en términos de un desfase de nueva cuenta entre las reformas constitucionales a nivel federal y la normatividad de los estados, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, ahí el códigos penales, o sea, se ha legalizado el derecho a interrumpir el embarazo, mientras que en algunos estados se sigue en los códigos penales viendo como considerándose como un delito, penalizándose, ¿no? Entonces hay un desfase ahí. Y el siguiente elemento que yo veo en este sentido tiene que ver con la cuestión de procesos electorales, particularmente las relaciones dentro de las élites políticas y eclesiásticas de todo tipo, no solamente católicas, sino protestantes de todo tipo, y que se circunscriben a procesos electorales específicos. Reformas que pueden darse en los estados y que son frenadas en la medida en que esto va a depender de los procesos electorales en curso, ¿no? Entonces yo esos tres factores veo como que pueden explicar, digamos, esta lentitud del proceso de laicidad, tanto jurídico como institucional, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Pues la verdad es que esos tres elementos que mencionas creo que dan para discutir en todo un seminario se podría hacer sobre eso, pero creo que es muy pertinente lo que señalas y que efectivamente existe algo así como una especie de brecha entre, por un lado, el marco jurídico y, por otro lado, las prácticas sociales, ¿no? Y que aunque tengamos un marco jurídico que parece pues muy de avanzada en términos de laicidad, eso no necesariamente se refleja en la manera que tienen las personas de concebir el mundo social en general y, bueno, el género en particular, ¿no? Y eso genera, además, consecuencias o efectos precisamente en materia de seguir avanzando en la legislación por ese mismo desfase. No sé, Saúl, Carolina, ¿quién quiera tomar la palabra ahora? Pues, Saúl, dale. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Mariana Molina Fuentes, la coordinadora de la cátedra. Y para mí es un gusto coincidir con Mariana y con Carolina, colegas del Colmex, y conocer a Vanessa Reséndiz y coincidir y compartir panel con ella. Y respecto a esta primera pregunta, me parece muy buena como detonante. Yo había tomado algunas notas que van muy en la línea de lo que acaba de decir Vanessa. Creo que es bien importante como pensar, a lo mejor es sesgo profesional, pues, pero como pensar el régimen de laicidad mexicano desde la historia, ¿no? Como contextualizarlo y particularizarlo y no como tanto como discurso normativo abstracto. Y en ese sentido me llamaba mucho la atención esto que apuntaba Vanessa de la pregunta de lo lento, porque yo tenía la impresión justo que el caso mexicano, al menos tal vez a nivel latinoamericano, más bien había sido pionero, relativamente pionero, derivado de este, pues, proceso largo, tortuoso, conflictivo y como de trauma colectivo de casi un siglo, ¿no? Entre la Primera Guerra de Reforma y hasta la Segunda Guerra Cristera. Entonces, de alguna manera parecería que el aparato institucional, jurídico del Estado precedió a la pluralización social en México. Y en ese sentido, creo que también es importante entender otro de los elementos, o como hacer un matiz
sobre la cuestión de la hegemonía católica. Y si bien es cierto que digamos, se ha erosionado en las últimas décadas, creo que es importante hacer el matiz de que, en primer lugar, tal vez nunca hubo una sola cultura política católica. Entonces, eso un poco para tal vez evitar pensar que la hegemonía católica, entendida tal vez como que una población de manera abrumadora se identifique como católica, no se tradujo en una serie monolítica de valores morales, sino siempre hubo una diversidad ideológica que permeó los discursos católicos. Entonces, incluso en términos morales, conservadores y demás. Eso en primer lugar, como para entender como no como un monolito cultural el catolicismo, incluso cuando fue hegemónico. Y el segundo matiz relacionado con esto y un poco derivado de esto es que, por lo tanto, la erosión de la hegemonía católica en las últimas décadas no necesariamente se traduce en la erosión de un conservadurismo moral o de un tradicionalismo político. Y hay pues varias razones para pensar esto, ¿no? En primer lugar, lo que apuntaba ya Vanessa sobre el cambio religioso, ¿no? O sea, buena parte de la gente que se identifica como católica no se adhiere de manera mecánica, ni total, ni integral a la doctrina de la Iglesia en muchos campos, incluida la moral. Y buena parte de esta buena parte no encuentra conflictiva esta identificación como católicos y como que no llevan a la práctica la doctrina, especialmente, por ejemplo, en temas de género y sexualidad. Pero otra razón, quizás más clara y más fácil como de verificar con datos duros, es que la erosión de la hegemonía católica en buena medida se ha traducido no solo en el crecimiento de agnósticos, ateos o espiritualidades a la carta, sino evidentemente en el crecimiento de otras expresiones religiosas conservadoras. Entonces, en ese sentido, la erosión de la hegemonía católica, de hecho, resultaría en lo contrario, en, digamos, el crecimiento de expresiones, de otras expresiones religiosas más conservadoras, en específico, pues confesiones cristianas evangélicas no históricas, neopentecostales, etcétera, que tal vez con un síndrome como de minoría amenazada, de hecho se radicalizan mucho más, adquieren mucha más visibilidad política y mediática, y entonces generan este fenómeno solo en apariencia contradictoria de, por un lado, una mayoría que cada vez es más indiferente o relativista respecto a la religión, y por otro lado, minorías que cada vez son más visibles y estridentes políticamente y que pues incluso más exitosas en términos retóricos y políticos. Y la prueba pues es que estamos hablando aquí de ideología de género, ¿no? Que es como un concepto militante. Entonces, eso era lo que yo había pensado un poco y me detonó también a raíz de lo que dijo Vanessa. Muchas gracias, Saúl. De hecho, me interesa muchísimo lo que acabas de decir. En primera, porque nos ayuda a dejar de pensar en lo religioso como algo homogéneo, para empezar, ¿no? Que muchas veces me parece que, sobre todo por la manera que tenemos de estudiar la historia en nuestro país, pareciera que hay como una especie de dualidad o de binarismo o de contraposición entre, por un lado, religioso igual a conservador, y laico igual a progresista, y eso no es así para nada. De hecho, hay muchos tipos de conservadurismo que son seculares y también progresismo que es religioso. Entonces creo que es muy importante esto que estás anotando. Y por el otro, ya también estás entrando en el tema de la ideología de género y de cómo, a pesar de que la religión parece haber reducido, si no su importancia, sí por lo menos su capacidad para definir a la organización social, existen todavía, bueno, no todavía, existen minorías o persisten minorías que no solamente le otorgan una gran importancia a la religión, sino que además la perciben como el centro de la organización social o de cómo debería de ser la organización social, ¿no? Y de ahí justamente es que viene este término de ideología de género y los grupos que defienden que la ideología de género debería de eliminarse porque es dañina, ¿no? Entonces me interesan mucho esos puntos, además
por supuesto, de la pluralización religiosa que también ya referías, y de cómo el conservadurismo, digamos que está ahí desde hace mucho tiempo, no necesariamente se vincula con una o con dos o con tres religiones, sino que es algo que parecería estar presente en la sociedad mexicana como desde siempre, aunque se manifiesta de diferentes formas. Y ahora concretamente con la cuestión de género, se vuelve, me parece, cada vez más visible a través de grupos militantes. Entonces, muchas gracias por esta intervención. Carolina, Sí. ¿qué onda? Igual, ¿no? Agradecerte también, Mariana, por la invitación y es un gusto también compartir con ustedes, con Saúl, conocer a Vanessa, ¿no? Es sentirse también como en casa. Y bueno, yo más bien lo que reflexioné sobre este punto que mencionaban y porque sí quiero señalar que no soy experta en el tema, ¿no? Específicamente sobre la laicidad, ¿no? Pero lo que me disparó fue una serie de reflexiones que también tienen que ver con esta palabra de lentitud, ¿no? Y yo creo que me disparó a pensar sobre todo en cómo esta dimensión jurídica son también procesos sociales, ¿no? Y en ese sentido, cómo poder reflexionar o estudiarlos en torno a esto. Y entonces, me parece que pensar esta lentitud que señalan o no, ¿no? Es más bien como nos remite también a este nivel importante, ¿no? De olvidar que estamos reflexionando, por una parte, en un nivel institucional, pero que está fuertemente articulado también o estos niveles institucionales se articulan y se producen y son resultados de un conjunto de normatividades que no emanan únicamente en el nivel institucional de un concepto tan complejo como es el Estado, sino también son parte de prácticas sociales, ya lo mencionaban acá ustedes, ¿no? Y cotidianas de la ciudadanía. Es decir, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que pensar los procesos jurídicos dista de pensarlos en una mirada lineal, ¿no? Sino más bien son también como resultado de la intersección de múltiples factores, ¿no? Donde la dimensión cultural y la práctica en la cotidianidad de ciertos grupos en esto que llamamos una esfera pública, son resultado de trayectorias diversas, ¿no? Es decir, el Estado que puede definirse como laico es también un entramado de trayectorias divergentes. Y entonces eso me provocaba esta reflexión, es decir, en este concepto tan grande como es el Estado, hay un conjunto de redes y relaciones que permiten en diferentes momentos en el tiempo pensar también lo que en algún momento se considera o es como acuerdos compartidos, ¿no? Es decir, cuando pensamos en estas normatividades o en esta dimensión jurídica, nos remite a pensar en sí, con signos de interrogación, acuerdos compartidos, ¿no? En esta idea muy clásica de Max Weber en su relación con el orden legítimo, ¿no? ¿Qué es lo que permite entonces establecer ciertos órdenes de legitimación? Y que son al final resultados de estas prácticas, de estas normas, de estos valores, estos imaginarios que permean también las prácticas del Estado y las instituciones que lo conforman, ¿no? Y después de hacer como esa reflexión de decir, bueno, podríamos pensarlo lento, pero tendríamos que también verlo en qué momento, ¿no? Yo creo que esa es una lección muy grande de la historia. Es decir, hay que ver también cómo a lo mejor los mismos factores inciden de manera diferenciada o tienen resultados diferenciados a partir también de la fuerza en que intercede cada factor, ¿no? Y, o sea, políticos, económicos, ¿no? De diferente corte. ¿Y por qué? Porque pensaba justo en alrededor del tema de género y esto que mencionan como ideología de género, el vínculo entre género y poder como un elemento fundamental, ¿no? Es decir, para comprender justo estas tensiones que se dan en torno a por un lado, lo que podríamos llamar, o lo que ahí en las preguntas que nos diste se hablaba de una pluralización de la sociedad, ¿no? Y entonces,
cómo se da principalmente estas tensiones, ¿no? Que nos remiten, entonces nos preguntamos, por un lado, si tenemos un Estado laico, ¿no? Que ha tenido que se dice por lo menos laico en su dimensión jurídica, y entonces cómo explicar estas tensiones y esta pluralidad, ¿no? Y cómo es que se interactúan y realmente esta idea de pensar el poder no como algo ya dado, sino como algo a investigar, ¿no? Es decir, sí, también poniéndole signo de interrogación al poder y su vínculo en este caso tan estrecho que lo vemos en ciertos grupos o alianzas políticas o grupos religiosos donde el cuerpo, ¿no? Es un referente obligado de recuperación, ¿no? De ciertos valores y ciertas normas que se consideran centrales, o esta crítica también a un Estado laico que restringe la libertad de creencia, ¿no? Y lo cual se me hacía interesante. Ya, sería como esta primera parte. Sí, muchas gracias. Pues definitivamente igual que tú, considero que siempre hay que contextualizar las decisiones jurídicas y no pensarlas como algo abstracto, sino que resulta también de cuestiones sociales. No se puede ver de manera autónoma lo jurídico sin pensar, como tú bien indicas, en lo político, en lo social, en lo económico, etcétera. Y ahora que hablabas del poder y de las alianzas que hay entre ciertos grupos, pensaba, por ejemplo, en cómo ha habido ciertas reformas o iniciativas de reforma más bien en torno, por ejemplo, al matrimonio igualitario o al reconocimiento de derechos de la comunidad LGBT+, que finalmente se han frenado. Y se han frenado, no me atrevería yo a decir que esa es la razón o la causa principal, pero se han frenado después de bastante presión por parte de algunos grupos conservadores, algunos religiosos, otros no, pero que se declaran en contra de esas iniciativas porque consideran que es de alguna manera una amenaza al orden establecido, ¿no? Entonces, me llama la atención lo que dice sobre el poder, porque precisamente es una lucha por mantener o por cambiar ese orden establecido. Y además en contextos de mucha convulsión política o, por ejemplo, ahora se me ocurre, en el contexto de la pandemia y con todo lo que eso ha provocado, al parecer, si bien no se hace visible tanto en el espacio público como en las condiciones de no confinamiento, sí se ha visto bastante como estos grupos que apuestan por mantener el supuesto orden social se manifiestan cada vez más, ¿no? Entonces, estaba pensando, para regresar al concepto de ideología de género, en organizaciones como el Frente Nacional por la Familia o como la Unión de Padres de Familia, que precisamente hablan del principio de laicidad para reivindicar una supuesta libertad que tienen los padres y madres de familia para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la iniciativa para introducir el PIN parental, y con eso se le da el derecho a padres y madres de familia de alguna manera vetar o eliminar los contenidos educativos que consideran que no son pertinentes para sus hijos e hijas porque no coinciden con los valores morales que detenta la familia, ¿no? Entonces, a todo esto, hemos hablado mucho de ideología de género, pero ¿qué es eso? ¿Qué, o sea, ¿a qué se refiere el concepto de ideología de género y cómo ha sido utilizado en el discurso por parte de estos grupos minoritarios, conservadores, lo que sea, que es muy importante señalar que se pronuncian en contra de todas estas iniciativas que ellos consideran ideología de género, no por un mero capricho, sino porque verdaderamente lo consideran una amenaza al orden social. No sé quién quiera tomar la palabra ahora. Híjole, les voy a tener que rogar.
Pues, Ok, Saúl, adelante, por favor. perdón, es que me entusiasma mucho, o sea, no, el tema y la discusión y lo que acaban de decir. Y en particular, se me hace muy interesante la historia como conceptual de esto de ideología de género. Yo creo que podríamos definir la ideología de género como una cruzada religiosa, ¿no? En el sentido histórico de cruzada, que busca revertir toda la relativización cultural e histórica de la diferenciación sexual, ¿no? Entendida como lo que una sociedad y época pues eh, atribuye determinadas características a ser hombre, ser mujer, y así diferencia como qué significa ser hombre o ser mujer, naturalizando esas diferencias. Entonces, echar para atrás este proceso es un poco el propósito de esta cruzada religiosa. Sin embargo, creo que el propio término muestra como la gran astucia y éxito político que han tenido estos movimientos, casi como de branding, como de posicionar una marca. Y creo que en ese sentido es importante desde la academia y desde el activismo distanciarse de estos términos. Porque sucede algo similar, por ejemplo, a cómo los grupos antiabortos se han autoidentificado como provida, o los grupos en contra de las familias, de los derechos de las familias homoparentales como profamilia. Es como una trampa retórica de la que es bien difícil salir, además de que creo yo que dificulta mucho como tener precisión analítica sobre de qué va esto. Creo que en sentido estricto, pues el género sí es una ideología, ¿no? Porque justo lo que apunta es que lo que una sociedad atribuye como a un sexo o a otro, pues es una construcción discursiva. Aquí la trampa está en que en el uso que hacen estos grupos de ideología como algo contrario a la verdad, suponiendo que hay discursos que están pegados a la verdad, a la realidad material biológica, ¿no? Que es el discurso que ellos promueven. Ahora, creo que ideología de género también es pues un concepto muy escurridizo que no tiene como un programa ideológico claro. Y, y en ese sentido engloba, yo creo que no solo, digamos, luchas más bien como la intención de revertir conquistas jurídicas y teorías críticas del feminismo y del movimiento de la diversidad sexual, sino también es cada vez como un concepto paraguas que abarca más causas y que están relacionadas incluso, por ejemplo, con este discurso de mano dura, con militarización policíaca, y digamos que traen acompañadas también una agenda económica y social, más allá de la dimensión de género, o más bien junto con la dimensión de género, ¿no? El caso de Bolsonaro pues es el más emblemático al respecto, pero hay muchos más donde, digamos, la permeabilidad entre una y otra cosa se va perdiendo. Ahora, lo que yo encuentro particularmente interesante del término es que surgió como una articulación del magisterio de la Iglesia, ¿no? Para denunciar como esta antropología derivada del feminismo y las críticas las teorías críticas del feminismo. Pero lo que me parece interesante es cómo se ha desligado de la concepción original del magisterio de la Iglesia. Más allá de identificar cuándo surgió o algo, yo creo que más bien sería como a finales de los 60, principios de los 70, si bien la formulación explícita es como de los 90. A mí lo que me parece muy interesante es cómo se ha ido más allá de la formulación doctrinal que denunciaba la ideología del gender, ¿no? No gratuitamente sin traducir esta palabra, lo que es como especialmente caro a movimientos conservadores en Francia, en América Latina, ¿no? Como denunciar la raíz anglosajona del género. Y se ha vuelto este concepto paraguas escurridizo que ha sido muy efectivo para movilizar sectores más allá del catolicismo conservador, ¿no? Entonces creo que es como un dispositivo político muy eficaz esto de ideología de género. Es un espantapájaros que, pues que despierta los peores temores en grandes sectores de la sociedad. Muchas gracias, Saúl. Hay un montón de cosas interesantes que has dicho. Creo que necesitaríamos como 6 horas mínimo para discutir este tema, pero principalmente me llama la atención que hace un momento te referiste al género efectivamente como una ideología.
a pesar de que estos grupos usan el término ideología como para denunciar algo que es malo, que es incorrecto, que no es natural, ¿no? Y me llama la atención porque además en el uso discursivo que le dan, precisamente lo empatan o lo contraponen, curiosamente, con la biología y con la ciencia, ¿no? Entonces, parece que se trata de grupos que de alguna manera logran adecuar todos los términos como para sus fines. Usan términos que parecen de alguna manera vacíos y los van llenando de significado como según la conveniencia de la agenda en el momento, ¿no? Entonces, igual considero que es importante historizar el término de ideología de género y ver cómo se ha ido cambiando o cómo se ha ido cambiando de significado en cada coyuntura política específica y sobre todo cómo se usa, como dices tú, como un espantapájaros, como algo que vamos llenando de significado según convenga a la coyuntura, pero además que se usa como una forma de asustar, ¿no? O sea, de denunciar todo aquello con lo que no se está de acuerdo por considerarlo no solamente incorrecto, sino que además casi que eventualmente va a llevar al caos social y la perdición y el apocalipsis, ¿no? Perdón por ser tan burda para decir las cosas, pero es que es así. Yo he visto, por ejemplo, publicidad en la que se denuncia el matrimonio igualitario o la diversidad familiar como parte de la ideología de género y se le compara con las uniones interespecies, con el fin de la humanidad, con cuestiones así que están completamente descontextualizadas, fuera de lugar. Entonces me llama mucho la atención esto que dices de usar el término ideología como algo malo o incorrecto. Gracias por tu intervención. Ahorita les doy la palabra a Vanessa y Carolina, pero antes quisiera hacer una pregunta que nos deja aquí Cecilia Delgado. Ustedes saben que por lo general dejo las preguntas hasta el final, pero esta no la puedo dejar para el final porque está totalmente relacionada con lo que estamos hablando ahorita. Y la pregunta es, ¿están familiarizados con el concepto de ideología de la identidad de género? ¿Qué relación encuentran con la trayectoria del concepto ideología de género? Muchas gracias, Cecilia, por la pregunta. No sé quién quisiera tomar ahora la palabra, si Vanessa o Carolina. Como gusten. ¿Quieres, Caro? A la próxima. Ok. Muchas gracias. Bueno, nada más, fíjate, ojalá haya oportunidad en algún momento de aludir de nuevo a algo que comentaba Saúl con esto, bueno, tanto Saúl como Caro, sobre la cuestión de la lentitud y la laicidad, pero igual esto lo pasamos para que no haya una ruptura con lo que veníamos, con lo que tú nos preguntabas sobre la ideología de género. Y bueno, ¿cómo podemos definir? ¿Se puede definir la ideología de género? Bueno, pues los grupos, digamos, dogmáticos, no necesariamente religiosos, que abanderan la crítica sobre la diversidad sexual, la diversidad de género, todo el discurso que tiene que ver con los derechos de las mujeres, bueno, lo han definido y lo definen como una crítica justamente al reconocimiento de estos derechos. Ya algunos especialistas dentro de las ciencias sociales, en el caso de la UNAM, bueno, la investigadora Karina Bárcenas del Instituto de Sociales ha definido el concepto de ideología de género, le define eso como una estrategia de desinformación que utilizan estos grupos a través de las redes sociales, lo que nos lleva también a ubicar que gran parte de la información que se ha extendido por parte de estos grupos, la legitimidad que han alcanzado, por supuesto que tiene que ver con el tema de el papel que fungen hoy en nuestros días las redes sociales, los nuevos medios de comunicación. Pero ¿cómo entenderíamos, o yo cómo entiendo el tema de la ideología de género? Bueno, como también muchos autores lo han mencionado, no proviene este concepto de las ciencias sociales en particular, proviene, como ya decíamos, de una serie de organizaciones, de grupos de tipo dogmáticos religiosos que se posicionan frente a esta diversidad sexual y de género. ¿Y cómo lo definiríamos? Yo lo defino como una perspectiva política, ideológica, tanto dogmática como religiosa,
que se asume, ¿no? O trata de exigir una serie de derechos en el espacio público, que es ahí donde viene el debate y donde vienen, como decía Saúl, no es menor su presencia, ¿no? Es por alguna razón han adquirido una relevancia importante. Ya mencionábamos, como lo comenta Karina Bárcenas, se debe también a las redes sociales, pero también en gran medida porque responden, a mi parecer, a una serie de todavía no cambios que hay a lo interno de bueno, en la sociedad misma, ¿no? Es decir, yo ahí sí difiero un poco de Saúl cuando menciona que no hay como un programa claro. Justo creo que algo que hace que tengan un reconocimiento en el espacio público y en el espacio privado tiene que ver con que sí tienen estrategias, tienen herramientas, tienen todo un programa que les permite justificarse y posicionarse políticamente. El tema, por ejemplo, que tú ya lo mencionabas, Mariana, estar debatiendo sobre cuál es el papel de la familia, que además tienen un solo modelo de familia, ¿no? Lo mencionábamos ayer en el seminario, lo decía Mónica Guitián, el problema no es que estén a favor de la familia, sino que tienen parte de un solo modelo de familia, ¿no? Están también tratando de poner a debate la cuestión de la tutela de los padres en relación a los hijos, y que tiene hijos e hijas, y que tiene que ver también esto con el debate que ponen sobre la preferencia sexual y la preferencia de género. En fin, o sea, sí tienen una serie de argumentaciones que lo sustentan además bajo elementos científicos, que es lo que les permite no solo tener eco a lo interno de cosmovisiones religiosas, sino también de concepciones que son dogmáticas, que no necesariamente responden a criterios trascendentales. Y a mí sí me parece importante que en relación al uso que se ha hecho, a la propagación que se ha hecho de esta denominación ideología de género, que proviene de estos grupos dogmáticos y religiosos principalmente, ¿a qué responde? Esa es una de las preguntas que yo me hago. ¿A qué responde? Responde sin duda alguna a un posicionamiento político, más allá de cuestiones meramente partidistas, que claro, como lo hemos visto, han atravesado por contextos de procesos electorales, ¿no? O sea, les permite tener o fincar una serie de alianzas con organismos de tipo político partidista, pero el posicionamiento de estas organizaciones, que no solamente sería la del Frente, tiene que ver en gran medida un posicionamiento frente al discurso de un Estado de laico fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me parece menor el posicionamiento político de estas organizaciones, como decía Carolina cuando aludía a Weber, ¿no? Y mencionaba, son agentes de poder. ¿Y qué implica el poder? Hacen uso de instrumentos materiales, económicos, simbólicos. Su discurso tiene eficacia, ¿no? En los medios de comunicación. Y tiene eficacia en la medida en, como bien tú decías, Mariana, temas como por ejemplo la igualdad de género le ponen su propio color, por así decirlo, su propio matiz, ¿no? Partiendo de sus concepciones de debe de haber una distinción entre varón y mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí me parece que no es nada menor, y yo por eso en gran medida agradezco la oportunidad de estar hablando de este tema en particular aquí, Mariana, al que nos convocas tú y la cátedra, porque en gran medida nos lleva a problematizar el papel de los sistemas políticos partidistas. Es decir, no están respondiendo a una serie de demandas ciudadanas y claro, aparecen este tipo de figuras políticas, ideológicas, con cariz religioso, dogmático, que se hacen presentes en el espacio público, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que no es nada menor estar debatiendo el tema de ideología de género, ¿no? Que parte de una definición no de las ciencias sociales, como bien apuntan
varias especialistas, particularmente mujeres que se han adentrado a tocar el tema, sino de estas organizaciones dogmáticas religiosas, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Estás tocando ya otro punto delicado, que es el de los partidos políticos, las instituciones, la falta de, no sé si de sensibilidad, pero sí por lo menos de eficiencia para satisfacer varias de las demandas de la población, y cómo estos grupos parecen de alguna manera llenar los vacíos que no llenan muchas veces nuestras autoridades y nuestras instituciones, ¿no? Cosa que considero muy relevante. Igual que considero muy relevante retomar esta idea de que el concepto de ideología de género obviamente no viene de las ciencias sociales, sino viene de estos grupos. Yo coincido contigo en que hay una agenda más o menos clara de estos grupos, pero a la vez coincido con Saúl en que me parece que esa agenda va modificándose, o los elementos discursivos que usan van cambiando en función de la necesidad como más próxima, ¿no? Quizás a veces también en función del propio contexto político, de si hay un proceso electoral en turno, etcétera, ¿no? Entonces, igual, muchas gracias por la intervención. Vamos a darle la palabra ahora a Carolina. Sí, y qué interesante toda la pregunta y todo lo que han planteado acá, porque justo pensando en este concepto que ahí coincido totalmente con Saúl en esta cuestión que funciona más como un branding, ¿no? Como esta marca o estos usos que se empiezan a usar de manera cotidiana y hasta lo vemos en los memes, ¿no? Como, y también nos indica algo en términos del uso del término de ideología de género en la cotidianidad. Porque, y escuchándote, Mariana, a mí me parece que has dado tú en el clavo al mostrar estos como ansiedades, apocalipsis y demás, porque nos dispara a una emoción fundamental, ¿no? Que es el miedo. Y entonces, y recordaba un poco el texto que no tiene nada que ver, pero que es el manejo del miedo de Nitzan Yuchuan, ¿no? Que justo nos habla de este vínculo entre gobernanza, afecto, ¿no? Y la participación de diferentes grupos, ¿no? Que hacen presión, que siguen haciendo presión. Él lo estudia en otro contexto totalmente distinto que no voy a ahondar. Pero pensaba también en esta cuestión del vínculo entre el miedo y la política de los cuerpos, muy, muy pensado a la Judith Butler, ¿no? Es decir, ¿qué detrás de esta presión, cuáles podría pensarlo no como contraparte, sino qué otros grupos están que provocan, ¿no? O generan en esta interrelación, en contextos determinados, que surjan temas que dentro de los estudios de género, digamos que fueron los primeros temas en cuestionarse, ¿no? La cuestión tú ponías en el título, ¿no? Biología o dogma. Pues las dos, ¿no? Porque realmente algo que se ha cuestionado constantemente es esta y puesto sobre la mesa en textos clásicos, ¿no? Esta diferenciación sexo-género, ¿no? Como elemento fundamental para criticar esta biologización sobre los cuerpos que nos dispara, ¿no? A esta construcción social, ¿no? Ya lo mencionaba Saúl, de ciertas formas, ¿no? Ciertos imaginarios, ciertos símbolos, ¿no? Que generamos en torno a lo femenino y lo masculino. Bueno, ahí podríamos pensar, decir, bueno, no están tan alejados de estos grupos, ¿no? De estos planteamientos. Yo no me atrevería a decir que sale de las entrañas estos planteamientos o no tiene nada que ver, no se construye desde las ciencias sociales. Si bien no se construye desde las ciencias sociales, me parece que sí hay ya una cotidianidad, ¿no? Que pasa de un ámbito académico, ¿no? A estos usos cotidianos o de pensar estas diferencias y desigualdades de género. Entonces, ideología, o sea, como si tuviéramos que contestarle de alguna manera, ideología de género, sí, es una filosofía, sí, ¿no? Demanda un conjunto de
ideas que caracterizan grupos, personas, ¿no? Como para pensar este concepto de ideología, le diríamos al grupo como el Frente Nacional por la Familia, pues sí, ¿no? Y lo más interesante es pensar cómo estos grupos disparan a ciertas instituciones fundamentales, ¿no? Instituciones fundamentales que también han sido el centro de demandas de los movimientos feministas, no solamente en el contexto mexicano, sino América Latina, de los países anglosajones europeos, que tiene que ver con institución familiar, ¿no? Como elemento fundamental de producción de ciudadanía, básicamente, ¿no? Y que nos dispara también entonces a estos órdenes jurídicos, por un lado. Y la otra cuestión, el tema de las mujeres, ¿no? Es decir, este intento de liberalización, pero ¿qué es lo que trastoca, no? Y ahí lo pensaba también, que estamos también frente a contextos donde sobre todo en México, ¿no? Las colectivas feministas, el movimiento feminista ha tenido una gran fuerza y presencia pública actualmente, ¿no? Lo veníamos viendo desde la marcha del 8M y 9M, ¿no? Con una actitud también por parte del Estado muy particular, ¿no? Todo el tema del muro de la memoria, ¿no? Es decir, hay ahí, me parece que no podemos ver impulso de la ideología de género, si no lo vemos a la par también de otros grupos y movimientos que están adquiriendo mucho más fuerza, ¿no? Sobre todo en el contexto latinoamericano ha sido clarísimo, con todo el tema de la despenalización del aborto, por ejemplo, en Argentina, los logros que se han tenido aquí también. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? ¿No? Es como tratar de abrir esa caja de Pandora y tratar de desentramar, ¿no? El conjunto de actores que están poniendo presiones o tensionando, como lo mencionaba hace rato. Y lo que es muy curioso es como esta alusión a la infancia constantemente, ¿no? Entonces hay que cuidar a las nuevas generaciones, que tiene que ver, y lo vemos también en ciertos discursos de ciertas colectivas feministas, ¿no? Es decir, estamos luchando ahora, ¿no? Para que las generaciones futuras no gocen de esos derechos. Entonces también hay un conjunto de creencias y expectativas que forman parte de diversas ideologías, ¿no? Ahí yo creo que sería importante pensar hasta las propias ideologías y creencias de estos grupos, si les pudiéramos llamar conservadores, ¿no? ¿Con qué otra cosa están ahí dialogando? Y lo pensaba en esta discusión muy específica que se dio sobre los uniformes, ¿no? En las escuelas. Y entonces hubo así no, o sea, ¿cómo? O sea, lo que quieren es otra vez implantar desde el Estado esta ideología de género, ¿no? También el uso del discurso me parece muy interesante. Y bueno, al final, ¿no? Esta regulación que ya lo mencionaba Saúl de diversos órdenes en torno a la sexualidad me parece súper interesante porque y uno lo lee y ¿qué es lo que está trastocando ahí? Porque decían, recuerdo en las notas del periódico, decían, o sea, sí, pero mientras que esos uniformes no se apliquen para los hombres, ¿no? O sea, las niñas sí, y entonces, o sea, entonces nos remite también al tema del cuerpo, ¿no? Y esta necesidad también de vigilar y de controlar ciertos cuerpos y no otros, ¿no? Que eso por eso me acordaba tanto de Butler, ¿no? Es decir, no todos los cuerpos se regulan, hay ciertos cuerpos que tienen que ser regulados. Y en la historia nos ha enseñado que son los cuerpos de las mujeres especialmente que tienden a tratar de regularse, u otros cuerpos, ¿no? Que no se salgan a estas ideas simbólicas e imaginarios que los feminice. Entonces, me parece ahí un punto interesante, ¿no? Es decir, ¿qué se está poniendo en discusión? Y ahí recordaba una cita de John Scott, ¿no? Que habla como porque pareciera ser que hay como estas melancolías o nostalgias en el entramado de este miedo, ¿no? De lo que era la familia antes a lo que ya no es ahora. Y ahí lejos me parece que es un campo de oportunidad, no tanto en términos de investigación como de acción política,
porque recordaba esto que mencionaba Scott, ¿no? Sobre cuando hay estos movimientos críticos, también es un espacio de generación de demandas, ¿no? Porque lo que se está ahí también en discusión es quiénes son susceptibles a ser sujetos políticos y quiénes no. Y eso me parece a mí fundamental, ¿no? Es decir, se está en muchas de las demandas ciertos cuerpos, ¿no? Y también, se está en discusión también la aceptación pública de estas mujeres como sujetos políticos, ¿no? Me acordaba mucho de este texto de Scott. Entonces también tendríamos que ver entonces a la par de estas colectivas y movimientos, ¿no? Pues ya lo mencionaban acá, ¿no? La coalición mexicana LGBT y más, ¿no? Y me parece que eso tendríamos que verlo como de manera, no solamente el concepto como tal, sino en relación a qué otros movimientos y actores políticos está ahí en discusión. Muchas gracias, Caro. Me dejas pensando un montón de cosas, sobre todo en lo que se refiere a esto último que dices del control de los cuerpos, por qué unos cuerpos sí y otros cuerpos no se deben de controlar, y a lo mejor en cuestiones que podrían parecer quizás como una nimiedad, ¿no? Como esto de los uniformes. ¿Qué más da si se usa pantalón o se usa falda? Pero no son para nada una nimiedad, porque resulta que eso trastoca toda una manera de entender precisamente la relación entre sexo y género y los roles que se le asignan a cada uno de esos cuerpos y qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y además, la disputa en torno no solo a los uniformes, sino en torno a todo esto, me parece que no es ninguna casualidad que se estructure precisamente en torno al cuerpo, a través de, bueno, igual la regulación del cuerpo de las mujeres en torno al aborto y demás, en torno a la familia, que es solamente un tipo de familia, como decía Vanessa hace un momento, y en torno a la educación, porque esos son como los entornos en los que se socializan y se aprenden los valores precisamente, ¿no? Y la forma de ser hombre y la forma de ser mujer y la forma de comportarse en lo privado y en lo público, siendo hombre o siendo mujer. Lo cual me lleva también a pensar en este otro tema que estabas tocando tú. Bueno, es claro que hay grupos que apuestan por la reproducción de los valores tradicionales en esos espacios a través de la regulación de los cuerpos, a través de la intervención en la educación y a través de la defensa de un modelo de familia en particular. Pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? Todos esos grupos que están a favor de un cambio en esas nociones. Y entonces me parece que es muy atinado esto que dice sobre pensar a estos grupos no solamente en aislado, sino en relación con los otros. A mí me gusta también siempre pensar las cosas de manera relacional. Y entonces eso me lleva a una pregunta más, que es, bueno, sabemos que estos grupos existen, sabemos que denuncian esta supuesta ideología de género, que la ligan con un sentimiento muy básico que es el miedo a que todo se derrumbe si aceptamos estos cambios, no solamente en las prácticas sociales, sino sobre todo en el entorno jurídico, porque esa es como una manera de institucionalizar los cambios, ¿no? Pero entonces, ¿qué debería de hacer la sociedad civil sobre esto? ¿Y qué debería hacer el Estado? Porque recordemos de dónde empezamos. En México es un Estado laico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado con ambos grupos, que claramente tienen demandas muy distintas y que justifican sus demandas a partir de argumentos completamente opuestos y que además me parece que son irreductibles en muchas circunstancias, ¿no? O sea, todo el mundo está a favor de la vida, nada más que la vida se entiende de una manera distinta en unos y otros grupos. Todo el mundo está a favor de la familia, todo el mundo está a favor de la educación, solo que se conciben de manera distinta. Incluso el feminismo, ahora que hablabas de eso, pues también, ¿no? Estos grupos defienden el feminismo, pero un sano feminismo en el que las mujeres podamos participar en lo público, sí, pero siempre entendiendo que somos el pilar de la familia, bueno, bla, ¿no? Entonces, de ahí la pregunta. Veo que Vanessa está alzando la mano. Hoy,
Gracias, Mariana. No, pues se me hizo también muy interesante esto que comentaba Carolina sobre la cuestión de los cuerpos. Es algo que, ¿te acuerdas, Mariana? Nos llegó un trabajo en el seminario sobre laicidad que tenía que ver con cuerpos y por alguna razón ya no se pudo darle seguimiento a ese trabajo, pero se nos hizo algo muy innovador porque cómo pensar el proceso de laicidad, secularidad, el ejercicio de los derechos en relación a justamente lo que tú tocabas ahora, Carolina. Yo nada más quisiera hacer un comentario al respecto, porque cuando tú hablabas de los uniformes, eso salió todo un debate en términos públicos, los medios de comunicación, en la calle, etcétera, pero y lo llamas como la cuestión del control hacia los cuerpos por parte de ciertos grupos, ¿no? Y los significados que se transmiten en relación a ello. Yo me preguntaba, ahora que tú participabas, los sacerdotes, por ejemplo, católicos, cuando van a oficiar su celebración, bueno, se ponen como una túnica, como un vestido, en las comunidades musulmanas, bueno, los hombres también están como una cuestión, como una túnica, pues. Decías, como para ciertos géneros es más el control que para otros o para ciertos cuerpos. Entonces, ¿de qué depende, pues? ¿Cuáles son los criterios que este tipo de organizaciones o de visiones como un tanto dogmáticas que en su momento hicieron una crítica frente a este tipo de propuesta política, si no hay como un choque, como una contradicción, ¿no? Es decir, es como si para ellos solamente estuviera legitimado en relación justamente al rol que se cumple socialmente, ¿no? Y como, claro, ellos pertenecen a un ministerio, determinado ministerio de culto, donde es legítimo usar determinada vestimenta, todo lo demás que rompa con esos estereotipos, pues va a ser criticado y sancionado de su parte. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención y comparto, bueno, lo que decía Carolina en ese sentido. Y era todo lo que quería decir, perdón, Mariana, gracias. No, pero ¿por qué perdón? Al contrario, gracias por compartir tu punto de vista. Creo que además nos ayuda como a cerrar la pinza de lo que estaba diciendo Carolina. Y bueno, ahora la otra pregunta. Entonces, si vivimos en un estado laico, ¿qué tendrían que estar haciendo las autoridades y qué tendríamos que estar haciendo también como parte de la ciudadanía, como parte de la academia o como parte de lo que quieran, en torno a estas demandas? O sea, ¿cómo se puede conciliar las demandas de grupos que, si bien comparten las mismas preocupaciones, tienen visiones absolutamente contrarias respecto de esas preocupaciones y además preocupaciones justificadas desde cada uno de esos puntos de vista? ¿Qué tendríamos que hacer para conciliar, si es que eso se puede? ¿O el Estado tendría que más bien no conciliar, sino establecer un criterio jurídico y hacer caso omiso de las demandas de la contraparte? O sea, ¿qué hacemos ahí? No sé quién quisiera tomar la palabra ahora. ¿Puedo? Sí. Sí, pues, no sé si soluciones como tal, ¿no? Y digamos que luego eso es la crítica a los sociólogos y sociólogas, ¿no? Que no damos soluciones, solo opinamos y opinamos. Pero bueno, o sea, más bien pensaba un poco, y voy a aprovechar para comentar también lo que comentaba Vanessa, y era que eso es lo interesante, ¿no? En el término del cuerpo, que también lo podemos vincular con una cuestión de materialidad, en el sentido de que pues la falda en sí sola, sin contexto, no nos dice absolutamente nada, ¿no? O si no está, o sea, la prenda, y ahí me va a salir yo, mi apego a la teoría del actor red que al final forma parte de una red de entidades diversas, ¿no? Entidades diversas humanas y no humanas, como puede ser el uniforme, como puede ser la túnica, no solamente como representación
o significado, sino como un papel activo en la producción también, en este caso, de visiones y de acciones y de prácticas sobre ciertos cuerpos, ¿no? Sobre la práctica de ciertas identidades, ciertas sexualidades. Y eso es lo interesante, es decir, no solamente, y por eso lo del uniforme se me hacía tan interesante, o sea, no es solamente el uniforme que los niños se pongan falda o no, sino realmente qué es lo que traduce en términos de transformación social. Ese es el miedo, por eso se me hace tan interesante la cuestión del miedo. Ese es el miedo por parte de los padres de familia que forman estos grupos, ¿no? Que tenga la capacidad, la falda tenga la capacidad de agencia, ¿no? Esta ente no humano, la capacidad de agencia de generar ciertos cambios e inquietudes que para ellos no son naturales, ¿no? Eso me parecía interesante. Cómo esto se contextualiza. Y eso lo paso me paso, ¿no? Con el tema de la materialidad a la pregunta que hacía Mariana. Y al final, no olvidar que todas estas, no, este orden jurídico está expresado en ciertas materialidades, ¿no? No de la nada, por eso a Durkheim le encantaba, ¿no? Toda esta dimensión jurídica, porque era ahí donde para él se expresaba esta materialidad de lo social, ¿no? De lo político. Y en ese sentido, yo no sé si compartan ahí, Mariana, las mismas preocupaciones. Me parece que más bien tienen diferentes puntos de vista sobre ciertos ámbitos políticos, sociales, culturales muy específicos, ¿no? Como es el tema de la familia, como es el tema de las instituciones, pero más bien ahí creo que las preocupaciones son diversas y tiene que ver también con el tema de que, claro, los fines y las demandas son diferenciadas bajo este mismo ojo, ¿no? ¿Cuál sería el papel del Estado? Pues más bien yo diría cumplir su chamba, ¿no? En términos de que estos avances, ¿no? Jurídicos realmente se plasmen en la práctica. Porque ahí volvemos a otra cosa que realmente sí creo que eso sí es muy lento, son los cambios en términos culturales, ¿no? Digamos que ahí el género da en el clavo. Si algo ha costado es esta desnaturalizar ciertas cuestiones, ciertas creencias en torno a ciertas normas de género que las cumplimos cotidianamente, no. Porque yo pensaba, regreso al tema de los uniformes, pensaba, pues yo creo que muchos padres de familia estén apegados a un grupo religioso, ¿no? Estaban a lo mejor en contra, ¿no? Porque se comparten ciertas creencias en torno de género. La cosa es acá el vínculo político que se hacen también por parte de estos grupos, ¿no? Y entonces, y pensaba comentarios, ¿no? Tengo una hija de 4 años y luego en el chat, ¿no? Así de, no, pues es que los leggings son para las niñas, para deportes, y los pants son para los niños. Y así de, entonces mi hija se tiene que morir de frío porque no puedo usar leggings, ¿no? O como estas cosas que forman parte de la cotidianidad, pero claro, la mamá no forma parte de estos grupos religiosos, ¿no? Entonces ahí también se cruzan con otros elementos y esta cuestión de acción política que me parece fundamental. Y entonces más bien sería, y regreso al tema del poder del inicio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las relaciones que se están moviendo detrás? Porque sabemos muy bien que si nos vamos como al tema de los partidos políticos, que sé que no es el tema por acá, vamos a ver que quitarle la pureza también al concepto de laicidad, ¿no? Por un lado. Es decir, sabemos que es todo menos puro, ¿no? Y bueno, esa sería como la intervención rápida. Muchas gracias, pues completamente de acuerdo contigo en que, insisto mucho en esto, no se puede aislar los procesos jurídicos de los sociales y sobre todo por esto que tú dices, porque la ley puede decir lo que sea, ¿no? Pero eso no transforma de manera inmediata las nociones sociales sobre el orden o sobre los roles de género o sobre lo que gustes y mandes, ¿no? Este ejemplo que das, no solo de los uniformes, sino también de las niñas no pueden usar pants porque evidentemente eso está reservado para los hombres, me parece brutal, ¿no?
En mis lejanas épocas de estudiante de primaria, recuerdo también muy bien eso, ¿no? Niñas a las que les hacían el feo porque les gustaba jugar fútbol y no podían entrar a jugar fútbol porque eso es para niños. Y cosas así que uno esperaría que se hayan modificado con el tiempo, pero parece que no es tanto así, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo contigo y también completamente de acuerdo en que el Estado debería hacer su chamba, sí, ojalá. Estoy completamente de acuerdo con eso. Saúl, Vanessa, no sé quién quiera tomar la palabra ahora. Vanessa, ¿tú quieres? Porque yo... No, adelante, Saúl, adelante. Yo me espero. Ok, muy bien. Gracias, Saúl. Gracias. Quiero, Mariana, si te parece, antes de contestar tu pregunta y seguir con lo muy sugerente que decía Caro, retomar la pregunta de Ceci Delgado que quedó volando por ahí. Eso de ideología de identidad de género, la verdad es que tengo la impresión de haberlo escuchado en el contexto de las infancias trans, las discusiones en torno a las infancias trans en la Ciudad de México. Entonces, pensaría yo, aunque pues habría que rastrear bien el término, pero que es un derivado justo para el debate de las identidades trans, un derivado de la ideología de género para el debate de las identidades trans y para criticar como este concepto jurídico del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, un poco va por la misma línea de enfatizar que las diferencias sexuales son naturales, biológicas, materiales, corporales y no son construcciones discursivas, culturales, históricas. Entonces, por lo tanto, nadie puede transitar de un género a otro y eso, digamos, sería lo que yo entendería que ellos están denunciando como ideología de identidad de género. Y sobre la pregunta que planteabas y a la que ya respondía Caro, yo había tomado algunas notas, pero ahorita estaba pensando que justo mi visión del Estado era muy simple. Justo el primer comentario que hizo Caro en la primera intervención se me hizo muy agudo porque es cierto, o sea, de pronto sí pensé como la dimensión jurídica institucional como si fuera algo distinto a un producto social, ¿no? Entonces pensé soluciones de lo que le toca al Estado y lo que le toca a la sociedad como si no estuvieran mutuamente articuladas. Pero de todas maneras creo que es importante y aprecio que la pregunta esté planteada de inicio lo que le toca al Estado y la sociedad civil, porque creo que suele haber cierta confusión, tal vez no en términos sociológicos de la naturaleza de cada una de estas instancias, pero sí en términos de responsabilidades políticas. Y creo que eso puede ser muy contraproducente. Entonces, al Estado, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Caro, le toca hacer su chamba, y creo que su chamba es, primero, aplicar la ley. Y suena como súper redundante decir esto, pero hay muchos ejemplos de que la ley no se aplica. Y aquí creo que no vale la pena gastar la pólvora en diablitos, como escandalizándose si el presidente saca una estampita o si Samuel Garza va al Vaticano, sino hay casos muy, muy graves de donde no se aplican las leyes vigentes. Pienso, uno muy claro es el uso electoral de los símbolos religiosos, y aquí es necesaria una aplicación no partidista, o sea, no esperar que solo conservadores del PAN van a hacer un uso electoral de lo religioso. Recuerdo perfectamente a González Noroña, hoy diputado del PT, en 2018 con una campaña con una imagen del Papa Francisco, una cita del Papa Francisco, que obviamente eso quedó impune. Pero hay casos mucho más graves y mucho más relevantes donde se tiene que aplicar la ley, y es que en el muy laico México la verdad es que sigue operando un fuero eclesiástico, y lo pienso en específico para los casos de pederastia. Fernando González ha documentado perfectamente declaraciones increíbles de prelados y monseñores en el contexto de los primeros escándalos, donde a todas luces, en declaraciones que salieron en televisión, en medios impresos y todo, confiesan delitos en un acto que puede ser como ingenuo o más bien cínico, pero confiesan, por ejemplo, que protegían pederastas, que chantajearon víctimas, y todo eso quedó impune. Y si uno lo compara con la velocidad con la que se mueve todo el aparato ministerial para otros casos semejantes, pues no queda más que inferir que sí existe ahí una especie de fuero eclesiástico que, si bien no es jurídico, sí opera por estas redes de complicidad que permiten que a los clérigos, especialmente clérigos poderosos, no se les aplique la misma ley que se le aplicaría a una youtuber, por ejemplo, por el caso de Dios Top.
Entonces, en ese hilo, esa sería como la primera parte, aplicar la ley. Pero creo que la voluntad política del Estado de aplicar la ley derivaría en reflexionar tarde o temprano que es necesario reformar y reafinar algunas leyes que son francamente inoperantes. O sea, porque creo que, ¿cómo decirlo? Creo que en nuestros tiempos actuales hay como una crítica muy dura, aguda, como al sistema político liberal. Entonces, creo que es importante reflexionar cómo la crisis del sistema político liberal no arrastre consigo al régimen de laicidad. Entonces, creo yo que la clave para esto sería pensar, y esto lo digo como, o sea, sé que estamos en un espacio donde hay muchas sociólogas, sociólogos, abogados y demás, entonces esto lo digo como con el desconocimiento absoluto que tengo del tema, pero creo que sería muy importante pensar la laicidad no como un prurito por purificar el espacio público de lo religioso, algo que es realmente imposible, y no solo, no sé si es imposible, sino no sé siquiera si es deseable, y entonces cambiar el énfasis a sancionar, prevenir, perseguir, digamos, los delitos por actores religiosos o actores sociales que arguyen cosas religiosas. Por ejemplo, discursos de odio, prácticas discriminatorias, etcétera. Entonces, este énfasis de la laicidad no tanto en purificar el espacio público de lo religioso, sino en los derechos humanos, creo que ayudaría a salvar un poco la laicidad de la crisis del sistema liberal. Ahora, eso referente al Estado, pero la sociedad civil se hace más interesante pensar en eso porque es justo lo que al Estado no le toca, no solo porque lo rebasa, sino porque creo que su intervención ahí sale contraproducente, ¿no? Reafirma este síndrome de minoría amenazada y perseguida de estos núcleos radicalizados. Entonces, y creo yo que aquí la clave es reconocer que hay disidencias dentro de las tradiciones e instituciones religiosas y darle interlocución y legitimidad desde fuera a esas disidencias que son especialmente importantes para temas de sexualidad y género y que no son de ayer, sino que ya tienen décadas y que además no son como los pretenden pasar algunas personas en la jerarquía de la Iglesia Católica, por ejemplo, no son como influencia o una invasión de fuera, sino que son resultados de procesos endógenos. Y con esto lo que quiero decir es que tienen prácticamente, tienen la misma legitimidad simbólica, o al menos pueden disputar esa legitimidad simbólica a las jerarquías. Entonces, desde fuera, desde la sociedad civil organizada, reconocer la existencia de estas disidencias, concederles interlocución, creo que ayudaría mucho a tener, digamos, un régimen de laicidad más saludable, ¿no? Que reconozca la pluralidad social, incluso al interior de las religiones. Ahora, pensaba en lo de Caro del miedo, que es súper importante porque, pues efectivamente, como que a nivel tanto de psique individual como colectivo, una de las cosas que causan más ansiedad justo son la disolución de las fronteras sexuales, ¿no? Es como el origen de muchas neurosis y es también el origen de muchos como conflictos sociales. Entonces, creo que aquí la clave es cómo desactivar ese odio. Y ahí se requiere, digamos, un trabajo con las bases, no con las élites de las instituciones religiosas, pero es un trabajo bien difícil, porque es un trabajo de pedagogía, casi pues sí, de intervención terapéutica social para la que se requieren pues muchos recursos económicos, emocionales, que pequeños colectivos pues los rebasan. Entonces creo que ahí desde fuera, desde la sociedad civil organizada, entendiendo como estos actores que no están dentro de las instituciones religiosas y tampoco dentro del Estado, también se pueden apoyar esos esfuerzos por desactivar el odio, ¿no? Desactivar el miedo de grandes grupos. Entonces, son algunas de las cosas que se me ocurrían a propósito de la pregunta, María. Muchísimas gracias, Saúl, también por esta intervención. Igual me dejas pensando muchísimo. Digo, en primera instancia, sí, por supuesto, una de las principales cosas que tendría que hacer las y los representantes del Estado es aplicar las leyes y aplicarlas sin distinción alguna, ¿no?
Me parece muy ilustrativo y también muy grave y muy indignante este ejemplo que ponías tú sobre los casos de pederastia, pero también me parece grave, aunque obviamente no en la misma escala, los discursos de odio que muchas veces se transmiten a través de ministros de culto y que por el modelo de laicidad que tenemos, pues esta especie de pacto de no intervención, las iglesias no intervienen en cuestiones políticas, cuando menos formalmente, y el Estado no interviene en cuestiones de las organizaciones religiosas. No sé hasta dónde se puede sostener precisamente por esto, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en este discurso que dio un obispo, no recuerdo su nombre ahorita, pero que dijo que la pandemia es precisamente un resultado de la permisividad que hay en torno al aborto, en torno a la diversidad sexual y demás, ¿no? Que son discursos que evidentemente la libertad de expresión implica también una responsabilidad y no sé qué haya hecho el Estado al respecto. Me parece que nada, simplemente pues fingir que no estaba pasando nada porque el señor estaba haciendo uso de su libertad de expresión, ¿no? Me disculpo por el señor del fierro viejo que decidió que este es el mejor momento para pasar ahorita por la calle. Espero que no haga demasiado ruido. Pero volviendo a lo importante, me parece que sí es momento de repensar también en nuestro modelo de laicidad para entenderlo más allá de la separación entre el Estado y una iglesia en específico, aunque ahora se habla de iglesias en plural, y para pensarlo más bien como tú lo dices, en clave de derechos humanos, ¿no? No sé bien cómo definir esa frontera de hasta dónde puede intervenir el Estado en asuntos religiosos y viceversa, pero definitivamente creo que es tiempo de repensar cuál es el papel que tienen las organizaciones religiosas en el debate público, que queramos o no, están ahí, ¿no? Y el modelo de laicidad mexicano está pensado como para negar su existencia y como para pensar que lo religioso corresponde solamente al ámbito de lo individual y solamente al ámbito de lo privado, y eso evidentemente no es así. Lo religioso está también presente en lo público. Entonces, gracias también por esta intervención. Vanessa, no sé si quisieras agregar algo. Eh, pues dado, de verdad lo comparto, lo que dijo Saúl, con todo respeto, Saúl, lo dijiste de manera impecable, muchos, si me permites, muchos aspectos frente al tema, porque a esta pregunta o a esta provocación que nos hace Mariana, ¿qué hace el Estado frente a un contexto de laicidad y a la polémica que todas las demandas de procesos identitarios que se hacen presentes en el espacio público, pues nos llevan a cuestionarnos cuál es el papel del Estado, cuáles son esos posibles escenarios de acción del Estado? Y entonces tú hacías una distinción entre, bueno, esta parte meramente gubernamental, jurídica, por algún momento, aunque no lo tocaste de manera tan explícita, pero la cuestión también judicial, ¿no? Digamos. Y por otro lado también la parte de la sociedad, que es algo, uno de los aspectos que ya mencionaba también Carolina. Y sin duda, bueno, yo las reflexiones que hacía, las hacía justamente compartiendo lo que ya habías comentado, y me decía, bueno, que el hablar del Estado laico en las sociedades contemporáneas es reconocer que tienen que responder a una serie de retos, ¿no? Y a las paradojas que caracterizan la sociedad moderna. ¿Y por qué retos? Porque no solamente las personas no creyentes demandan el reconocimiento de sus derechos, sino también las personas creyentes, ¿no? Esto un poco partiendo también de este análisis que hace Habermas en varios de sus textos, que también podríamos entrar al debate, pero justamente ahí me parece que es uno de los retos de un Estado laico en las sociedades contemporáneas. El reconocimiento y la garantía de los derechos de personas tanto creyentes como no creyentes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el papel central de este Estado laico? A mí me parece que son ámbitos como
muy específicos en los que este Estado podría tener una serie de eso, de cumplir su chamba, que decía Carolina. En la cuestión educativa, ¿no? En la cuestión educativa me parece que es muy importante que el Estado laico tenga una presencia importante, o los principios de la laicidad. Eh, a veces desechamos mucho un proceso de socialización, de sensibilización en términos culturales, y me parece que no es nada menor. Si queremos que esto se traduzca, digamos, en un respeto en el ámbito jurídico, tiene que plasmarse también como un proceso de socialización en núcleos sociales muy concretos, y en ello me parece que el sistema educativo es muy claro. Hablar de diversidad religiosa en lugar de una sola creencia religiosa, como lo hacen otros países que rompen, digamos, con criterios laicos, como sería España, como en algún momento lo tuvo Argentina, ¿no? Y que México se distingue de eso y que ponga, digamos, en sus libros de texto, hablar de diversidad cultural, de tolerancia, de lo que implica el ser diferente, ¿no? No solamente en una cuestión religiosa, también en una cuestión de diferencia de la sexualidad y del género. Otro ámbito en el que me parece muy importante que el Estado debe de invertir, porque como decía, no sé si fue Saúl o Carolina, hablaba de la cuestión económica también. El Estado tiene que invertir y tiene que invertir incluso en términos, eso, económicos, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de objeción de conciencia y todo este debate que se hizo incluso en la Suprema Corte, decía ahí un ministro, es que nos está atentando en contra de los derechos de el personal de salud que puede ejercer ese derecho, ¿no? Sino que se está tratando de regularizar de manera explícita cuál sería la obligación en tales casos de un personal de salud. Entonces, en ese sentido, me parece que el papel del Estado debe de estar muy claro en frente a lo que implica su personal de salud respecto a creencias religiosas. Están los debates permanentes, pensemos nosotros, una persona protestante, testigo de Jehová, que tiene un hijo con determinadas circunstancias de salud que necesita transfusión de sangre y, bueno, dada la cuestión religiosa, a veces los padres no lo permiten. Bueno, ¿qué hacer el aparato institucional de salud ahí? Me parece que debe de ser uno de los elementos muy concretos de regulación del Estado. Y otro que tiene que ver con algo que lo hacía de manera mucho más clara y sistemática Saúl, la vigilancia, el control por parte de un Estado laico en relación a los discursos de odio, ¿no? ¿Y qué? Bueno, hay aparatos institucionales que tiene el Estado, la policía cibernética, ¿no? Que puede vigilar, puede detectar de dónde vienen los discursos de odio, tanto de personas creyentes como de personas no creyentes. Lo hemos visto, los dimes y diretes que se dan en relación a estos grupos cuando hay temas muy álgidos, ¿no? Legalización del aborto, etcétera. Entonces, todo esto va reproduciendo una serie de odios, de temores dentro de la sociedad que me parece que no son menores y que eso sería en gran medida también que el Estado, que los gobiernos cumplan su chamba, ¿no? Entonces, bueno, de ahí podríamos poner un sinnúmero, ¿no? de ámbitos que a mí me parece que el Estado laico o que se asuma como laico debe de tener presencia. Y ya por último, a este respecto, algo que he mencionado en otros espacios, el papel también de colectivos, de perspectivas académicas como el de la cátedra, ¿no? Extraordinaria, Benito Juárez, que yo le preguntaba en un espacio a Mariana, la cátedra en realidad también no solamente es un papel académico, sino también tiene un papel de agencia política que permite, digamos, ser un vigilante de eso, del papel que deba de cumplir un Estado laico, la chamba que decía Carolina, ¿no? Entonces, bueno, eso serían mis reflexiones al respecto. Gracias. No, al contrario, Vanessa, gracias a ti. Siempre ayudas como a cerrar la pinza de lo que se está discutiendo y creo que algo muy relevante que acabas de tocar acá con el caso de los testigos de Jehová y de otros tipos de protestantismo
es precisamente que el modelo de laicidad que tenemos medio introyectado en la cabeza es obsoleto en muchos sentidos, ¿no? Hace un momento, cuando iniciábamos la discusión, decíamos que los cambios culturales parecen darse de manera mucho más lenta que los institucionales o los jurídicos, pero también es verdad que muchas veces el marco jurídico no es adecuado para la profundísima complejidad social. Entonces creo que esta es una buena manera de ejemplificarlo, y coincido también contigo en que definitivamente no solamente le toca al Estado hacer la chamba, sino que nos toca a nosotras, nosotros y nosotres como parte de la ciudadanía, estar al pendiente de estos temas, tratar de generar espacios de discusión, de difusión, etcétera, para además posicionar este tema justamente en el espacio público, ¿no? Muchas veces yo he dicho esto y de verdad así lo creo. Estoy profundamente preocupada por la laicidad, pero no estoy segura de que esa sea la preocupación esencial de la gente en el día a día, ¿no? Platico con amistades, familiares, etcétera, y se habla sobre corrupción, sobre impunidad, sobre pobreza, desigualdad, nunca sobre laicidad, desafortunadamente, ¿no? Y creo que eso se debe en buena medida a que justo el principio de laicidad se piensa más en lo abstracto o a partir de la división histórica entre Estado e Iglesia, iglesias ahora, que como algo tangible y que tiene consecuencias para la vida cotidiana, que es algo que ya también se ha retomado hace un momento en esta discusión. Así es que, pues, gracias por lo que dices. Voy a dar ahora paso a las palabras, comentarios y preguntas del público. Así es que si las personas que nos están siguiendo, ya sea por Zoom o por Facebook Live, tienen preguntas, pueden ponerlas por favor en el chat. Y voy a iniciar con un comentario y una pregunta que tenemos aquí ya desde hace rato. Un comentario de Juan Pedro Rodríguez Miramón López, que nos dice que estos mismos grupos, estábamos hablando del Frente Nacional por la Familia y todas estas minorías que se pronuncian en contra de la ideología de género, nos dice que estos mismos grupos ahora confunden en redes con una supuesta legalización de la pederastia en el Congreso y que refuerzan sus discursos con posicionamientos escandalosos. Y luego tenemos también una pregunta de Ángela Valdés Jara, que nos dice, ¿será necesario una reforma al 130 constitucional para que se incluyan los delitos en que puedan incurrir los ministros de culto para poder hacer una separación real, iglesias y Estado? Gracias por la respuesta. Entonces, no sé si quisieran iniciar con estas dos, y mientras que se vayan animando las personas que nos siguen a hacer más preguntas. No sé quién de ustedes quiere iniciar. ¿Sí? Pues yo, Sí, adelante, tal por vez favor. para aventarle la pelotita a Caro, porque creo que la primera pregunta sobre la legalización de la pederastia justo tiene que ver con estos miedos de los que hablaba Caro a propósito del uniforme, de las escuelas, de los niños. Yo lo único que quiero apuntar es, pues que es curioso porque es como el meme este de los Simpson, ¿no? De alguien quiere pensar en los niños, pero hay una obsesión muy patológica de estos grupos con las infancias. Y digo, si uno ve, por ejemplo, todas las prácticas de, o sea, cómo opera toda una maquinaria como la que permitió los abusos sexuales pederastas, no deja de ser bastante curiosa la obsesión por el bienestar de los niños de este grupo y sobre todo casi como de una proyección, ¿no?, hacia el otro de algo que está muy adentro, porque entonces es, la legalización del matrimonio gay va a derivar en la legalización de la pederastia, pero lo que está detrás de ese es toda una maquinaria discursiva de la masculinidad sacralizada que es la que ha permitido los abusos pederastas con impunidad desde hace muchas décadas, siglos. Entonces, yo solo quería apuntar sobre esa ambivalencia bastante patológica respecto a la infancia y el miedo de proteger la infancia y la integridad y la pureza de la infancia de estos grupos. Y sobre la otra pregunta no tengo la verdad ni idea. Sé que el 130 algo dice de la
Iglesia, el Estado, pero no tengo idea qué se podría reformar de ahí. Muchas gracias, Saúl. Igual gracias por aventarle la pelotita a Carolina, porque creo que definitivamente es un tema que está absolutamente relacionado con lo que mencionaba ella. Y sí, efectivamente, al parecer se quiere pensar en las infancias no solo como algo puro y sacro que debe de protegerse, sino además como entidades pasivas, ¿no? Como si los niños y las niñas no pudieran pensar, no pudieran tomar decisiones, no pudieran reflexionar sobre sus propias identidades, no pudieran decidir qué quieren ser. Entonces, igual gracias por el comentario y le voy a pasar la pelotita a Carolina y después a Vanessa. Sí, yo sobre la reforma yo tampoco tengo la verdad idea, ¿no? Ahí sí no soy experta en el tema. Si podrían decirnos en el chat un poco más específicamente a qué se refiere, pues ahí podríamos aventarnos una opinión. Y con el otro tema, a mí también me parecía, es que a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, como así como hay cuerpos que no importan tanto, déjame tomar agua. Así como hay cuerpos que no importan tanto, hay cuerpos que sí, ¿no? Que son el centro de la discusión política. Y en ese sentido, me parece que en este caso el tema de la infancia, de lo que es, de la niñez, ¿no? Porque no solamente el tema de cómo tratar a los niños, de cómo educar, no solamente es el centro de estos grupos, ¿no? Digamos que ahora estamos en general en un contexto en donde, y ahorita lo voy a vincular con el tema de las redes sociales, donde uno se mete a internet y entonces hay una serie de discursos en torno a la maternidad, a la paternidad, cómo criar, cómo no. Y entonces específicamente vemos ahí y cómo se va construyendo, ¿no? La, la infancia como sujetos históricos en ese sentido, ¿no? Y ahí Saúl, para aventarle la pelotita a Saúl. Y entonces, pero vamos ahí, entonces hay un discurso que es el centro y que permite condensar y meter presión política, ¿no? Que al final esa es como la búsqueda también. Y por el otro lado pensaba cómo se van transformando los discursos, ¿no? De grupos, de los mismos grupos o similares. Y pensaba con el tema de los legionarios de Cristo, ¿no? Que fue así como la bomba, ¿no? Para la Iglesia Católica. Y que, y que, y pensaba, porque cómo se ha ido transformando también un problema persistente, ¿no? Dentro de la Iglesia, de la Iglesia Católica, y cómo se resignifica, es decir, cómo se transforma ese discurso para los propios fines del grupo, del grupo en cuestión, ¿no? Y entonces, ahí la discusión nos devuelve este vínculo, que es eso, es como este juego político, ¿no? Y ahí lo pensaba un poco en lo que hablaba hace rato Vanessa, que ahí por ahí me mencionaba también a estas divisiones y estas esferas divididas. Y entonces habla como pensar también en este juego político de meter presión, ¿no? No solamente si estás de acuerdo o no con mis valores o creencias, pero sí apela a un miedo, ¿no? El uso diferenciado del miedo, ¿no? Es decir, apelo a que si tú apruebas esta ley, ¿no? Entonces estás también apoyando otro tipo de situaciones que ponen en riesgo, ¿no? A los niños y a las niñas. Entonces, esta, que ya lo comentaba Raúl, es decir, estas formas de legitimidad o de apelación a ciertas formas de legitimidad pasan por una cuestión simbólica sumamente importante que opera, ¿no? En nuestras sociedades.
Y ahí yo no sé, a mí me cuesta pensar estos, digo, me queda claro que hay límites, ¿no? De esferas, pero me cuesta trabajo pensar en estos límites cuando pensamos casos concretos, ¿no? Y recuerdo un caso en una presentación del libro que fui en Sinaloa, yo soy de Sinaloa, entonces también voy a poner otro actor importante, ¿no? Que es el vínculo con el crimen organizado de nuestro país, que no lo podemos delindar también de este vínculo con ciertas iglesias y con el Estado. Y comentaban en esa ocasión, decían que esta persona en cuestión había ido a una fiesta, ¿no? De algún narco en Sinaloa. Y entonces ahí se había encontrado, no sé si algún sacerdote o algo del pueblo o de la zona, ¿no? O no me acuerdo si era obispo, no sé. Y entonces le decía, ay, padre, ¿usted qué hace aquí? ¿No? Y le contesta el padre, no, es que los buenos no dan ni maíz, ¿no? Por decirlo de la manera más. O sea, ¿pero a qué va esta anécdota? Va a que en la cotidianidad, ¿no? Es decir, es eso que da sentido y red al Estado, está difícilmente difusa de estas formas, ¿no? Estas esferas que analíticamente queremos separar, pero que están en un entramado, ¿no? Que también dan sentido al acceso o no, o al ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Por eso me parece que Saúl haya traído el tema de derechos humanos, me parece fundamental porque da también, da para otro espacio de discusión, ¿no? También, pero que es sumamente complejo porque entonces hasta dónde están los límites y hasta dónde no, ¿no? Hasta dónde está la separación de estas esferas y hasta dónde no. Y entonces ahí me parece que dan las bases justamente para pensar, ¿no? Estos límites difusos entre lo público y lo privado. O sea, que nos lleva también regresando al tema de la ideología de género, a un punto central, ¿no? Y el gran lema, ¿no? De que hay cuestiones privadas que son tema político, ¿no? Y me parece que aquí se da en la clave hasta dónde está la injerencia o no del Estado. Me parece que es un desafío que difícilmente podamos dar respuesta en un solo espacio, pero que es central para pensar justamente los ejercicios de acción por parte de las instituciones jurídicas, sobre todo. Muchas gracias, Carolina. Pues de nuevo, das en el clavo. Efectivamente, o sea, la realidad social es bastante más compleja de como la analizamos en estos espacios, ¿no? Y la razón por la que separamos las esferas analíticamente es porque no hay otra forma de comprender los fenómenos, pero comparto contigo que hay que estar absolutamente consciente de que esa separación analítica evidentemente no opera en la realidad y que de hecho las relaciones son todavía más complejas de lo que a veces parecería mostrarse en nuestras discusiones o en nuestros análisis escritos o lo que sea, ¿no? Y este ejemplo que das del sacerdote, obispo o lo que haya sido, pues me parece muy ilustrativo de eso. Y creo que se puede, además, aunque usted no lo crea, vincular con la pregunta sobre el artículo 130, ¿no? Que es en el que se indica que hay una autonomía del Estado respecto de las iglesias y que así como los ministros de culto no pueden o no deberían involucrarse en asuntos de Estado, el Estado tampoco debería involucrarse en los asuntos de las organizaciones religiosas, ¿no? Entonces, estaba pensando en eso mientras dabas tu ejemplo, porque precisamente el reclamo o la justificación que daba este personaje para estar en una fiesta de un narcotraficante es que los buenos no sueltan la lana, ¿no? Y el Estado como que hace caso omiso
de que un ministro de culto esté además en una fiesta de un narcotraficante, que todo mundo, supongo, sabe quiénes son, dónde viven, pero nadie hace nada, ¿no? Y pensaba también en el ejemplo que ponía Saúl hace un momento, ¿no? De candidatos o miembros de partidos políticos o alcaldes o presidentes que usan símbolos y discursos religiosos sin que pase nada, ¿no? Nuestra ley está pensada para castigar las intervenciones de los ministros de culto en materia política, cosa que muy pocas veces se aplica, pero bueno, ahí está. Pero no está pensada para establecer sanciones a las autoridades o candidatos o lo que sean que violen el principio de laicidad. Entonces creo que ahí también hay un área de oportunidad importante, por decirlo de una forma decente también, ¿no? Antes de darle la palabra a Vanessa, voy a leer otras preguntas que nos han estado llegando porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Entonces, una de ellas es de Gabriela Carrera, que nos pregunta si hay una crisis de la Iglesia Católica, sobre todo como institución. Y una pregunta de Javier Santamaría, que nos está siguiendo desde Facebook Live, que dice: buen día, me preguntaba si podrían compartirnos una reflexión en torno al control de los cuerpos, y agregaría el control de la sexualidad humana, bajo la noción de diseño original, ya que dicha noción ha sido recurrida por estos grupos que defienden un orden social específico. Muchas gracias por su atención y gracias por compartir sus perspectivas. Entonces, si quieren, ahora podemos empezar por darle la palabra a Vanessa. Gracias, Mariana. Bueno, tú ya comentabas algo sobre el artículo 130 constitucional. Sí, la verdad es que no soy abogada ni nada por el estilo, pero lo hemos trabajado un poco en el seminario de secularización y laicidad. A la pregunta concreta de si es necesaria una reforma al artículo 130, bueno, lo hubo justamente en años recientes, una reforma al respecto. Me parece que no sería necesario agregar otra cosa más porque ahí hace explícito que ese artículo tiene que responder también o ser vigilado a partir de las leyes secundarias, ¿no? ¿Y cuáles serían, digamos, esas leyes secundarias? Bueno, las leyes que se rigen del sistema electoral, donde se hacen apartados explícitos sobre el papel que tendrían o el papel que no tendrían, que estaría prohibido en tanto en jornada electoral como en proceso electoral, esto de ministros y organizaciones, etcétera, religiosas, ministros de culto, el papel también o las prohibiciones que tendrían los agentes políticos en relación, sobre todo durante los procesos electorales, las jornadas electorales, de los usos de símbolos religiosos, pero no solamente eso, sino también incluso de declaraciones. Y como decía Saúl, bueno, no, simplemente no se lleva a cabo la ley, ¿no? Ese es uno de los problemas. Del Mazo, por ejemplo, cuando fue todo ese proceso, su proceso electoral para ser, que estaba como candidato para gobernador en el Estado de México, hizo declaraciones muy explícitas en relación a, bueno, que iba a ganar porque era poder de Dios, ¿no? Entonces eso, y además no fue tan sonado, se hizo tanto escándalo, como decía también Saúl, no es privativo de un partido político, se tiene una prenoción, ojo, y no soy panista ni nada por el estilo, lo debo de, pero de que solamente proviene de un partido político, no, o sea, está permeado el uso de discursos religiosos en distintos instituciones político-partidistas. Y rápidamente, nada más en cuestión de la pederastia, es que no quería dejarlo de lado. Nada más, me parece que es un problema muy fuerte, porque como bien hacen la pregunta, hay organizaciones que están pidiendo la pederastia como un derecho, ¿no? Incluso más allá de cuestiones religiosas, donde pareciera que está una salvedad, pero volvemos a lo mismo que decía Saúl, falta de vigilancia, en que las propias instituciones religiosas tienen que no tratar de resolver los problemas a lo interno, sino su obligación dentro de un marco de un Estado laico
deben de ser canalizados a las instancias jurídicas correspondientes, seculares y laicas, ¿no? Y bueno, ya me perdí de las otras preguntas, pero le cedo mejor la palabra a Saúl y a Caro, que tenía que ver también con lo del cuerpo, y después si me da tiempo vuelvo, y si no, pues gracias, Mariana. No, al contrario, gracias a ti. Entonces, para no agarrar la palabra, porque nos quedan solamente 10 minutitos, más bien dejo que hablen Carolina y Saúl. Marina, ¿puedes repetirnos la pregunta de Facebook o YouTube? Sí, claro. La pregunta es si podrían compartirnos una reflexión en torno al control de los cuerpos, y agregaría el control de la sexualidad humana bajo la noción de diseño original, ya que dicha noción ha sido recurrida por estos grupos que defienden un orden social específico. Creo que se refiere a la idea de que el diseño original, que no se especifica si es un diseño divino o un diseño biológico, es pues incompatible con la ideología de género, o la así llamada ideología de género. No sé si Saúl quiera comentar primero algo. Bueno, sí, sobre la segunda pregunta esta que planteaban en el Zoom sobre si hay una crisis de la iglesia, eso es bien difícil decirlo porque casi que la denuncia de la crisis de la iglesia es uno de los géneros católicos más antiguos, ¿no? Porque siempre denunciar la crisis es una justificación para empujar un programa de reformas y un proyecto político, ¿no? Entonces depende de qué se entienda, pero a nivel como pues institucional, sin duda hay una crisis como muy clara, que es que la institución eclesiástica se vuelve cada vez más irrelevante en términos sociales, ¿no? O sea, cada vez lo que opine el obispo de Roma se vuelve más irrelevante en la práctica global, incluso de la vida de católicos por todo el mundo. En ese sentido, sí hay una crisis muy grave que se traduce cada vez menos vocaciones religiosas, en fin, muchas cosas. Y en el tema específico de moral y sexualidad, creo que al menos desde los 60, desde que se decidió cerrar las pequeñas ventanas que se estaban abriendo para entender la sexualidad como algo más que un camino para la procreación, creo que desde entonces se arrastra una crisis que no se ha solucionado. Y sobre esta última pregunta del diseño original, bueno, ahí creo que la trampa retórica está en hacer pasar ese diseño original como algo ahistórico. Es decir, como si ese modelo único de familia que se defiende fuera algo universal, ahistórico, atemporal, y es como una ojeada por la historia pues del propio catolicismo, de la doctrina sexual, sobre la doctrina de la iglesia sobre el tema y todo, pues ha mostrado que eso ha mutado muchísimo con el tiempo. Entonces no hay un diseño original, a menos que se quiera pensar por diseño original algo que cuajó, digamos, en el siglo XIX, mucho más influenciado por cosas que no tienen que ver con teología, sino con configuraciones familiares burguesas y de hecho con un empobrecimiento del concepto teológico de ley natural asimilado a algo que es biologicista, pues. Y eso no estaba antes del siglo XIX. Ese diseño original, en realidad, pues, es muy poco original. Entonces, ahí lo dejaría. Muchas gracias, Saúl. Carolina, por favor. Sí, no, a mí no sé dónde escuché o si fue un meme el otro día que creo que parece que he mencionado muchos memes hoy, pero no, escuchaba que uno diría menos burradas, ¿no? Si leyéramos más historia, o asumiríamos que hay menos cosas naturales, originales, si uno leyera más historia, y ahorita eso se me vino a la mente con lo que mencionabas a Saúl, ¿no? Es decir, estos modelos originales, biológicos, de familia, de modelos de familia, pues como lo mencionó Saúl, ¿no? O sea, la historia ha dado cuenta que es todo menos natural y original. Y entonces, acá lo que pensaba era, ¿cuál es nuestro papel entonces dentro de la academia, por ejemplo, ¿no? Y que ya lo mencionaba Vanessa. Y decía, son discursos que no responden únicamente al momento actual, sino hay que echarle una mirada, ¿no? Como ya lo mencionaba Saúl, o sea, ¿desde cuándo fue que esto empezó a moverse? Bueno, pues desde los 60 que se comenzó también a desestabilizar a partir de un conjunto de prácticas, ¿no? Que antes no se exponían, ¿no? Y pensaba también
en la entrada de las mujeres al mercado de trabajo, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la píldora anticonceptiva, es decir, momentos de cambio social, ¿no? Que entonces la pregunta sería ahora, ¿qué se está desestabilizando ahora? ¿No? ¿Qué es lo que se está moviendo para que haya como con más fuerza? Y no quiero dejar de mencionar, porque Vanessa también lo mencionó, el trabajo de Karina, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, porque creo que el ojo en las redes sociales nos lanza también a otro tema central, ¿no? Que tiene que ver con esta visibilización de ciertos actores que al mismo tiempo está a la par con, por eso lo ponía hace rato con el tema de las colectivas feministas, ¿no? En nuestro país, donde también hay una fuerza, incidencia y de acción política en las redes sociales. Y que entonces tendríamos que pensar ahora y lo ligo con el tema de cómo llevar eso en términos jurídicos también, ¿no? Tendríamos que también estar pensando ahí otro tema de hasta dónde se da la regulación o no de ciertos, hablamos acá de los discursos de odio, ¿no? Hacia ciertos grupos y actores. Y, y, y bueno, eso, ¿no? Como para concluir, pensar también entonces qué es lo que se está moviendo ahora. Es decir, no son demandas nuevas, ¿no? No son reclamos nuevos o no es decir, pero entonces, pero adquieren significados diferenciados en contextos particulares. Y ahí tendríamos que estar pensando qué es lo que se está moviendo, tanto en términos políticos, culturales, ¿no? Económicos también. Muchas gracias, Carolina. Sí, yo comparto por completo esa idea. Creo que leer historia, no sé si estamos citando o no muchos memes, pero definitivamente leer historia evita decir muchas burradas y entre ellas pensar que lo que está sucediendo es excepcional históricamente, ¿no? Hace rato Saúl se refería a la crisis extendida de la Iglesia Católica como que siempre está en crisis. Bueno, me parece que lo mismo sucede en términos de los movimientos sociales, ¿no? Siempre hay algo que se está moviendo. Lo que hay que pensar es desde dónde surgen estas demandas, desde cuándo y por qué se manifiestan de una o de otra forma en un contexto en particular. Creo que también eso es clave. Me apena mucho decir que se nos está ya terminando el tiempo. Tenemos aquí varios comentarios más de Gabriela Carrera que nos dice que depende quién cuente la historia y para qué, completamente de acuerdo. Y bueno, pues como siempre, el espacio me parece que da para discutir muchísimo más. Ojalá esta sea solamente la primera de muchas otras discusiones que podamos entablar. Y pues de nuevo agradecerles muchísimo por haber aceptado la invitación y por ser tan generosos en compartir sus conocimientos con nosotros. Ya está otra vez el señor del fierro viejo, me disculpo por eso de nuevo. Y de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todas y a todos Gracias por estar. Un placer. Gracias, Muchas un gracias, abrazote. Mariana. Gracias, Saúl. Gracias, Carolina, Mireli. Muchas Hasta gracias, fue un luego, gusto. gracias a la compañera Gracias de a la todas. cátedra, que no sé su nombre, pero ahí está, aparece. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gusto verme. Gracias, un abrazo enorme.